El candor del padre Brown, por Gilbert Chesterton. El ojo de Apolo. Ese singular brillo brumoso, al mismo tiempo confusión y transparencia, que es el extraño secreto del Támesis, iba perdiendo su tono gris para alcanzar su máximo resplandor a medida que el sol llegaba al cenit sobre Westminster y los dos hombres cruzaban el puente de Westminster. Uno de ellos era muy alto y el otro muy bajo. Podrían haber sido comparados de una manera imaginativa con la arrogante torre del reloj del Parlamento y con los cargados y más humildes hombros de la abadía, porque el hombre bajo iba vestido de sacerdote. La descripción oficial del hombre alto era Hercule Flambeau, detective privado que se dirigía a su nueva oficina en un nuevo edificio de apartamento frente a la entrada de la abadía. La descripción oficial del hombre bajo era el reverendo J. Brown, de la iglesia de San Francisco Javier, en Camberwell, de donde venía tras asistir a un moribundo para ver la nueva oficina de su amigo. El edificio era de estilo americano, alto como un rascacielos y de estilo americano también por el buen funcionamiento de su maquinaria de teléfonos y ascensores. Pero apenas había acabado de construir y todavía no tenía todo el personal de servicio necesario. Solo 3 inquilinos se habían instalado ya en él. La oficina inmediatamente encima de la de Flambeau estaba ocupada igual que la que estaba justo debajo. Los 2 pisos superiores y los 3 inferiores estaban totalmente vacíos, pero la primera mirada a la nueva torre de piso se detenía en algo mucho más llamativo. Salvo por algunos restos de andamiaje, la única cosa llamativa que había en la fachada del edificio estaba justamente en la oficina inmediatamente superior a la de Flambeau. Era una enorme efigie dorada del ojo humano, rodeada de rayos dorados y ocupaba tanto espacio como 2 o 3 ventanas de la oficina. ¿Qué demonios es eso?, preguntó paralizado el padre Brown. Ah, una nueva religión, dijo Flambeau riéndose. Una de esas nuevas religiones que le perdonan a uno los pecados diciendo que nunca los cometió uno, parecido a la ciencia cristiana, diría yo. Un tipo que dice llamarse Calon, no sé cómo se llama, salvo que ese no puede ser su nombre, ha alquilado el piso encima del mío. Debajo tengo a 2 señoritas mecanógrafas y ese farsante extravagante encima de mí. Se llama a sí mismo el nuevo sacerdote de Apolo y adora al sol. Pues que tenga cuidado, dijo el padre Brown. El sol era el más cruel de todos los dioses. Pero, ¿qué significa ese ojo monstruoso? Si lo he entendido bien, es una teoría suya, respondió Flambeau, según la cual un hombre puede soportar cualquier cosa si su mente es lo bastante firme. Sus 2 grandes símbolos son el sol y el ojo abierto. Dice que si un hombre fuera realmente sano, podría mirar al sol. Si un hombre fuera realmente sano, dijo el padre Brown, no se molestaría en mirarlo. Bueno, eso es todo lo que le puedo decir sobre la nueva religión, continuó Flambeau descuidadamente. Pretende, naturalmente, que puede curar todas las enfermedades físicas. ¿Puede curar la única enfermedad espiritual?, preguntó el padre Brown con toda seriedad. ¿Y cuál es la única enfermedad espiritual?, preguntó sonriendo Flambeau. Oh, el creerse que uno está completamente bien, dijo su amigo. Flambeau estaba más interesado en la pequeña y tranquila oficina debajo de la suya que en el llamativo templo superior. Era un meridional lúcido, incapaz de concebirse a sí mismo más que como católico o como ateo, y las nuevas religiones, brillantes o pálidas, no le interesaban en absoluto. Pero la humanidad siempre le interesaba, especialmente cuando era hermosa. Además, las 2 jóvenes del piso de abajo eran 2 personajes interesantes, a su modo. La oficina pertenecía a 2 hermanas, ambas esbeltas y morenas, una de ellas alta y llamativa. Tenía un perfil aquilino, una tez oscura y un aire intenso, y era una de esas mujeres a las que uno recuerda siempre de perfil, como el filo agudo de un arma. Parecía ir por la vida a hachazos. Tenía unos ojos extraordinariamente brillantes, pero su brillo era más acercado que diamantino. Y su figura, delgada y erguida, era un poco demasiado rígida para resultar atractiva. Su hermana menor era como su sombra disminuida, un poco más gris, un poco más pálida y más insignificante. Ambas llevaban trajes negros de corte muy severo, con puños y cuellos algo masculinos. Hay miles de damas cortantes y esforzadas de ese tipo en la oficina de Londres, en las varias oficinas de la ciudad, pero el interés de estas 2 mujeres estribaba más en su situación real que en la aparente.
La realidad era que Pauline Stacy, la hermana mayor, era la heredera de un título y de medio condado, así como de mucho dinero. Había crecido en palacios y jardines hasta que una frígida fiereza muy característica de la mujer moderna la había llevado a lo que consideraba una vida más dura y más elevada. De hecho, no había renunciado a su dinero. En ello habría habido una entrega romántica o monástica totalmente ajena a su fuerte afán de dominio. Conservaba su riqueza, gustaba de decir de ella para consagrarla a objetivos sociales prácticos. Una parte de ella estaba invertida en un negocio, el núcleo de un emporio modelo de mecanografía. Otra parte estaba distribuida en varias ligas y causas para el progreso de ese trabajo entre las mujeres. ¿Hasta qué punto Joan, su hermana y socia, compartía este idealismo, ligeramente prosaico? Nadie lo sabía con seguridad, pero seguía a su líder con una devoción perruna que era de algún modo más atractiva, con su toque trágico, que la inflexible energía de la mayor. Porque Pauline Stacy no tenía nada en común con la tragedia. Al parecer negaba su existencia. Su rígida rapidez y su fría impaciencia habían divertido mucho a Flambeau cuando entró por vez primera en el edificio. Había estado esperando en el vestíbulo para ver si aparecía el joven ascensorista que generalmente subía a los visitantes a los distintos pisos, pero esta joven de brillantes ojos de halcón se había negado abiertamente a aguantar tal demora oficial. Dijo con tono cortante que sabía manejar perfectamente el ascensor y que no dependía de ningún muchacho ni de ningún hombre tampoco. Aunque su piso estaba en la tercera planta, se les arregló en pocos segundos de su vida para informar a Flambeau de un gran número de sus interesantes puntos de vista, sin venir a cuento. En líneas generales, se referían a que ella era una moderna mujer trabajadora y amaba toda la moderna maquinaria de trabajo. Sus brillantes ojos oscuros ardían de ira abstracta contra aquellos que rechazaban la ciencia mecánica y piden el regreso a las ideas románticas. Todo el mundo, dijo, debería ser capaz de manejar máquinas, igual que ella era capaz de manejar el ascensor. Casi pareció molestarle que Flambeau le abriera la puerta del ascensor, y este caballero subió hasta su piso, sonriendo sin saber exactamente qué pensar ante una declaración de independencia tan belicosa. La joven tenía ciertamente un temperamento rápido y práctico. Los gestos de sus delgadas y elegantes manos eran bruscos o incluso destructivos. En una ocasión, Flambeau entró en su oficina para un encargo de mecanografía y encontró que acababa de tirar al suelo un par de anteojos de su hermana y los había pisoteado. Estaba en medio de una parrafada ética sobre las enfermizas ideas médicas y la morbosa admisión de debilidad que tal instrumento implicaba. Desafió a su hermana a que se atreviera a traer de nuevo a la oficina una porquería artificial y perjudicial como esa. Le preguntó si es que debía esperarse de ella que se pusiera piernas de madera o pelo postizo o ojos de cristal. Y mientras hablaba sus ojos brillaban como terribles cristales. Flambeau, bastante sorprendido ante este fanatismo, no pudo evitar preguntar a la señorita Pauline, con su directa lógica francesa, por qué un par de anteojos era un signo más morboso de debilidad que un ascensor, y por qué, si la ciencia podía ayudarlos en un sentido, no podría ayudarnos en otro. Eso es completamente diferente, dijo altivamente Pauline Stacy. Las baterías y los motores y todas esas cosas son signos de la fuerza del hombre. Sí, señor Flambeau, y de la fuerza de las mujeres también. Manejaremos esas grandes máquinas que devoran la distancia y desafían el tiempo. Eso es algo grande y espléndido, es realmente ciencia. Pero estos repugnantes apoyos y parches que venden los médicos son solo signos de cobardía. Los médicos se dedican a las piernas y a los brazos como si fuéramos inválidos, congénitos y esclavos enfermos. Pero yo nací libre, señor Flambeau. La gente solo piensa que necesita esas cosas porque se la ha educado en el miedo en vez de educarla en el poder y el valor. Igual que esas tontas niñeras que dicen a los niños que no miren al sol, de manera que no lo pueden hacer sin parpadear. Pero ¿por qué entre todas las estrellas habría de haber una que yo no pueda ver? El sol no es mi amo, y yo abriré los ojos y lo miraré siempre que se me antoje. Sus ojos, dijo Flambeau con una reverencia al estilo extranjero, deslumbrarán al sol. Le complacía hacer cumplidos a esa extraña y rígida belleza, en parte porque la desconcertaba un poco al hacerlo. Pero mientras subía a su oficina respiró profundamente y silbó, diciéndose: «Así que ha caído en las manos de ese brujo de arriba con su ojo dorado». Porque aunque sabía poco sobre la nueva religión de Calón y no le importaba nada,
Estaba enterado de sus peculiares ideas sobre la contemplación del sol. Pronto descubrió que el lazo espiritual entre los pisos superior e inferior al suyo era estrecho e iba en aumento. El hombre que se hacía llamar Calon era un ejemplar magnífico, digno en sentido físico de ser el pontífice de Apolo. Era casi tan alto como Flambeau, y mucho más guapo, con barba dorada, ojos de un azul intenso y una cabellera peinada hacia atrás como un león. Físicamente correspondía al animal rubio de Nietzsche, pero toda esa belleza animal aumentaba, brillaba y se suavizaba gracias a un auténtico intelecto y a su espiritualidad. Si se parecía a los grandes reyes sajones, también se parecía a los reyes que fueron al mismo tiempo santos. Y ello, a pesar de la incongruencia populachera de su entorno. La oficina en un edificio de Victoria Street, el empleado de la antesala, un joven vulgar con cuello y puños duros, que se sentaba entre él y el pasillo, el nombre en una placa de latón en la puerta y el emblema dorado de su credo, colgando sobre la calle, como el anuncio de un oculista. Toda esa vulgaridad no lograba eliminar en el hombre llamado Calon la fuerza y la inspiración que emanaban de su alma y de su cuerpo. A pesar de todo, en presencia de este charlatán, uno se sentía en presencia de un gran hombre. Incluso con la amplia chaqueta de lino que llevaba como ropa de trabajo en la oficina, resultaba una figura fascinante y formidable. Y cuando se revestía con las túnicas blancas y se coronaba con una diadema de oro para saludar diariamente al sol, tenía un aspecto realmente tan espléndido que la risa de la gente que a veces pasaba por la calle cesaba súbitamente. 3 veces al día, el nuevo adorador del sol salía a su pequeño balcón de cara a todo Westminster para decir una letanía en honor a su brillante dios. Al amanecer, al atardecer y otra al toque del mediodía, y justamente cuando las campanadas del mediodía todavía resonaban débilmente desde las torres del Parlamento, es cuando el padre Brown, el amigo de Flambeau, miró por primera vez hacia arriba y vio al blanco sacerdote de Apolo. Flambeau había visto ya diferentes veces estas diarias salutaciones de Febo y se lanzó al interior del alto del edificio sin mirar siquiera si su amigo el cura lo seguía. Pero el padre Brown, ya fuera por un interés profesional en el ritual o por un fuerte interés individual en las necedades, se detuvo y miró hacia arriba al balcón del adorador del sol, igual que se podría haber detenido a mirar una representación de marionetas. Calon, el profeta, estaba ya erguido, con vestiduras plateadas y las manos levantadas, y el sonido de su voz extrañamente penetrante se podía oír a lo largo de toda la bulliciosa calle, entonando su letanía solar. Ya estaba a la mitad de la misma, con los ojos fijos en el disco encendido. Es dudoso que oyera algo o a alguien en este mundo. Es sustancialmente cierto que no vio al empequeñecido cura de cara redonda que entre la muchedumbre de la calle lo miraba con ojos parpadeantes. Esa era quizá la diferencia más notable incluso entre esos dos hombres tan distanciados. El padre Brown no podía mirar nada sin parpadear, pero el sacerdote de Apolo podía mirar al sol del mediodía sin que se le moviera un párpado. «Oh, sol», exclamó el profeta, «oh, estrella, que eres demasiado grande para brillar junto a las demás estrellas. Oh, fuente que fluyes mansamente en ese secreto lugar llamado espacio. Blanco Padre de todas las cosas blancas y frescas, llamas blancas y flores blancas y cimas blancas. Padre que eres más inocente que tus más inocentes y mansos hijos, pureza original, en cuya paz». De repente se oyeron un ruido precipitado y un choque, como el de un cohete que se estrella, acompañados de unos gritos estridentes e incesantes. 5 personas entraron corriendo en el portal del edificio al tiempo que otras se salían. 3 salían corriendo y durante un instante nadie fue capaz de oír a nadie. La sensación de que algo horrible acababa de ocurrir pareció llenar media calle durante unos segundos de malas noticias que resultaban aún peores porque nadie sabía qué había ocurrido. 2 figuras permanecieron quietas después de la conmoción. El rubio sacerdote de Apolo en lo alto de su balcón y el poco agraciado sacerdote de Cristo debajo de él. Por fin, la figura gigantesca de Flambeau, con su titánica energía, apareció en la puerta de entrada del edificio y dominó a la pequeña concentración de gente, gritando con toda su fuerza como una sirena de barco. Dio órdenes de que alguien, quien fuera a buscar a un médico, y cuando se volvió hacia la oscura entrada, repleta de gente, su amigo el padre Brown se coló tras él, sin llamar la atención.
Mientras escurría y avanzaba entre la multitud, seguía oyendo la magnífica y monótona melodía del sacerdote del sol, que seguía invocando al Dios feliz, amigo de las fuentes y de las flores. El padre Brown encontró a Flambeau y a otras 6 personas en torno al recinto cerrado donde normalmente descendía el ascensor. Pero el ascensor no había descendido. Otra cosa había descendido. Otra cosa que debería haber utilizado el ascensor. Flambeau llevaba 4 minutos contemplando esa cosa. Había visto la figura ensangrentada con el cráneo deshecho de aquella hermosa mujer que negaba la existencia de la tragedia. No le cabía la menor duda de que se trataba de Pauline Stacey, y aunque había enviado a buscar un médico, no le cabía la menor duda de que estaba muerta. No podía recordar con seguridad si le había gustado o no esa mujer. Había muchas cosas en ella para amar y para disgustar, pero había sido una persona, y la insoportable expresión patética de lo cotidiano le atravesaba con el dolor punzante de la pérdida. Recordaba su lindo rostro y sus pedantes discursos con una repentina y secreta claridad que constituye toda la amargura de la muerte. En un instante, como una centella inesperada, como un rayo de origen ignoto, ese hermoso y desafiante cuerpo se había precipitado por el hueco abierto del ascensor para encontrar la muerte al llegar abajo. ¿Había sido un suicidio? Con una optimista tan descarada parecía imposible. ¿Un asesinato? ¿Pero quién había en esos pisos prácticamente vacíos para matar a nadie? Con palabras roncas y precipitadas que quería que sonaran fuertes y repentinamente se habían vuelto débiles, preguntó dónde estaba Calon. Una voz generalmente grave, serena y firme le aseguró que Calon había estado en el balcón adorando al sol durante los últimos 15 minutos. Cuando Flambeau oyó la voz y sintió la mano del padre Brown, volvió su rostro atezado y dijo bruscamente: «Entonces, si ha estado allí todo el tiempo, ¿quién puede haberlo hecho?» «Quizá», dijo el otro, «podríamos subir y averiguarlo. Tenemos media hora antes de que llegue la policía». Dejando el cuerpo de la heredera muerta en manos de los médicos, Flambeau corrió escaleras arriba hasta la oficina de mecanografía. La encontró completamente vacía y corrió a su propia oficina. Una vez en ella, volvió un rostro blanco y descompuesto hacia su amigo. «La hermana», dijo con una serenidad tremenda, «la hermana parece haber salido a dar un paseo». El padre Brown asintió. «O quizá haya subido a la oficina del hombre del sol», dijo. «Si yo fuera usted lo verificaría, y luego podríamos hablar en su oficina». «No», añadió de repente, como si recordara algo. «¿Es que nunca dejaré de ser tan estúpido? Hablaremos, por supuesto, en la oficina de abajo». Flambeau se lo quedó mirando, pero siguió al curita, escaleras abajo hasta la oficina de las Stacy, donde ese impenetrable pastor se sentó en una amplia butaca de cuero rojo que había en la misma entrada, desde la cual podía ver las escaleras y los descansillos, y se puso a esperar. No tuvo que esperar mucho tiempo. Unos 4 minutos después, 3 personas bajaron las escaleras con un solo punto en común: su solemnidad. La primera era Joan Stacey, la hermana de la muerta. Evidentemente había estado arriba en el templo transitorio de Apolo. La segunda era el propio sacerdote de Apolo, que había terminado su letanía y bajaba las escaleras vacías en toda majestad, con su túnica blanca, su barba y el pelo con raya al medio. Recordaba en algo la imagen del Cristo de Doré, abandonando el pretorio. El tercero era Flambeau, con ceño sombrío y algo perplejo. La señorita Joan Stacey, morena, con rostro contraído y pelo prematuramente canoso, fue derecha a su propio escritorio y desplegó sus papeles con gesto eficiente. Esa sola acción hizo que todos recuperaran la cordura. Si la señorita Joan Stacey era una asesina, desde luego era una asesina de mucho aplomo. El padre Brown la observó durante algún tiempo con una curiosa y leve sonrisa y luego, sin perderla de vista, se dirigió a otra persona. «Profeta», dijo dirigiéndose, es de suponer, a Calon. «Me gustaría que me hablara usted ampliamente de su religión». «Me sentiré muy orgulloso de hacerlo», dijo Calon, inclinando la cabeza todavía coronada, «pero no estoy seguro de comprender». «Pues es muy sencillo», dijo el padre Brown, con su forma de expresarse francamente dubitativa. «Se nos enseña que si un hombre tiene unos principios básicos realmente malos, ello debe de ser en parte culpa suya. Pero a pesar de ello podemos establecer alguna diferencia con el hombre que insulta su plena conciencia, más o menos atiborrada de sofismas. Así pues, ¿usted cree realmente que el asesinato es algo malo?» «¿Se trata de una acusación?», preguntó muy serenamente Calon.
No, respondió Brown con la misma suavidad. Es el discurso de la defensa. En la larga y sorprendida quietud de la habitación, el profeta de Apolo se puso lentamente en pie, y verdaderamente fue como si saliera el sol. Llenó la habitación con su luz y su vitalidad tan majestuosamente que se podría pensar que con la misma facilidad habría llenado Salisbury Plain. La túnica que cubría su figura parecía adornar toda la habitación de colgaduras clásicas. Su gesto épico parecía señalar panoramas de mayor grandeza, hasta el punto de que la figura negra y pequeña del clérigo moderno parecía un defecto y una intrusión, un borrón redondo y negro en el esplendor de Elat. Por fin nos encontramos, Caifás, dijo el profeta. Su iglesia y la mía son las únicas realidades de esta tierra. Yo adoro al sol y usted el oscurecimiento del sol. Usted es el sacerdote del Dios moribundo y yo el del Dios vivo. Su actual acción de sospecha y calumnia es digna de su hábito y de su credo. Toda su iglesia no es más que una policía vestida de negro. Ustedes no son otra cosa que espías y detectives que buscan arrancar a los hombres confesiones de culpabilidad, ya sea mediante la traición o la tortura. Usted haría admitir a los hombres el crimen, yo les haría admitir la inocencia. Usted los convencería del pecado, yo de la virtud. Lector de los libros del mal, escuche una palabra más antes de que yo destruya para siempre sus infundadas pesadillas. No podría usted entender ni de la manera más difusa lo poco que me importa el que pueda usted declararme culpable o no. Las cosas que usted califica de deshonor, la terrible horca, son para mí lo mismo que es para un hombre adulto un ogro en un libro de cuentos infantiles. Usted dijo que me ofrecía el discurso de la defensa. Me importa tan poco la nube que constituye esta vida que yo le ofrezco el discurso de la acusación. Solo hay una cosa que se pueda decir en contra de mí en este asunto, y la diré yo mismo. La mujer que ha muerto era mi amor, y mi prometida. No según lo que sus capillas de pacotilla llaman la ley, sino de acuerdo con una ley más firme de lo que usted jamás podría entender. Ella y yo vivíamos en un mundo diferente del de usted y pisábamos lugares de cristal, mientras que usted se afana a través de túneles y pasillos de ladrillo. Bien, sé que los policías, teológicos o de otro tipo, siempre imaginan que donde ha habido amor necesariamente puede surgir el odio. Así que ahí tiene usted el primer punto para la acusación. Pero el segundo punto es más sólido y no se lo escatimo a usted. No solo es cierto que Pauline me amaba, sino que también lo es que esta misma mañana, antes de morir, se sentó a esa mesa y escribió un testamento dejándome a mí y a mi nueva iglesia 500.000 libras. Vamos, ¿dónde están las esposas? ¿Se imagina usted que me importan las absurdas cosas que pueda usted hacerme? La cárcel será solo como esperar por ella en una estación al borde del camino. La horca será solo llegar hasta ella en un veloz automóvil. Hablaba con la conmocionante autoridad de un orador, y Flambeau y John Stacy lo miraban con sorprendida admiración. El rostro del padre Brown no parecía expresar otra cosa que el más profundo sufrimiento. Miraba al suelo, con la frente arrugada por el dolor. El profeta del sol se apoyó con elegancia en la chimenea y prosiguió. En pocas palabras le he presentado todo el caso contra mí, el único caso posible contra mí. En menos palabras aún, lo haré pedazos, de modo que no quedará ni rastro de él en pie. En cuanto a si he cometido este crimen, la verdad se contiene en una sola frase. No pude haber cometido este crimen. Pauline Stacy cayó desde este piso a la planta baja a las 12:05. 100 personas comparecerán para dar testimonio de que yo estaba en el balcón de mi propia oficina, desde justo antes que dieran las 12 hasta las 12:15, el tiempo habitual de mi oración pública. El empleado de mi oficina, un joven respetable de Clapham, con el que no tengo la menor conexión, jurará que estuvo sentado en el anterior despacho toda la mañana y que no hubo ninguna comunicación entre esa zona y el balcón. Jurará que llegué más de 10 minutos antes de la hora, 15 minutos antes de que hubiera la menor noticia del accidente, y que no abandoné el balcón en todo ese tiempo. Nadie ha tenido nunca una coartada tan completa. Podría citar como testigo a media población de Westminster. Creo que más vale que guarde usted de nuevo las esposas. El caso está cerrado. Pero para terminar, para que no quede ni una gota de esa estúpida sospecha en el aire, le diré todo lo que usted quiere saber. Creo que sé cómo mi desdichada amiga encontró la muerte. Puede usted, si quiere, culparme de ello, o culpar por lo menos a mi fe y a mi filosofía, pero ciertamente no podrá encarcelarme.
Es bien sabido de todos los estudiosos de las verdades más elevadas que ciertos adeptos e illuminati en el curso de la historia han alcanzado el poder de levitación, es decir, de elevarse por los aires. No es más que una parte de la conquista general de la materia que es el principal elemento de nuestra sabiduría oculta. La pobre Pauline tenía un temperamento impulsivo y ambicioso. Yo pienso, para decir la verdad, que ella creía haber profundizado más en los misterios de lo que en realidad había logrado. Y a menudo me decía, cuando bajábamos juntos en el ascensor, que si la voluntad de una persona era lo bastante fuerte, podría descender flotando sin daño como una pluma. Yo creo solemnemente que en un momento de éxtasis, de nobles pensamientos, intentó el milagro. Su voluntad o su fe deben de haberle fallado en el instante crucial, y la inferior ley de la materia se vengó terriblemente. Esa es toda la historia, caballeros. Muy triste, y como ustedes piensan, muy presuntuosa y malvada, pero ciertamente no criminal ni relacionada conmigo, en manera alguna. Yo siempre la consideraré el heroico fracaso para el progreso de la ciencia y la lenta escalada del cielo. Era la primera vez que Flambeau veía vencido al padre Brown. Seguía mirando al suelo con ceño arrugado y expresión de dolor como si estuviera avergonzado. Era imposible evitar la sensación que las etéreas palabras del profeta habían alimentado, de que ahí había un hosco sospechador profesional de hombres, aplastado por un espíritu más orgulloso y más puro de libertad natural y de salud. Por fin dijo parpadeando como si sufriera algún dolor físico. Bien, si eso es así, lo único que tiene usted que hacer es recoger el testamento del que habló antes de irse. Me pregunto dónde lo dejó la pobre mujer. Estará allí, en su escritorio, junto a la puerta, supongo, dijo Callan, con esa forma de hablar como de total inocencia que parecía absolverlo de todo. Me insistió en que lo escribiría esta mañana, y de hecho lo vi escribiendo cuando subí en el ascensor a mi oficina. ¿Estaba su puerta abierta entonces? Preguntó el cura, con los ojos en un extremo de la estera. Sí, dijo serenamente Callan. Ah, ha estado abierta desde entonces, dijo el otro, y prosiguió su silencioso estudio de la estera. Hay un papel aquí, dijo la hosca señorita Joan con una voz algo rara. Había ido hasta el escritorio de su hermana junto a la puerta y tenía en la mano un folio azul. Había una ácida sonrisa en su rostro que parecía inadecuada para esa escena u ocasión, y Flambeau la miró con aire ceñudo. El profeta Callan se mantuvo alejado del papel con la misma majestuosa indiferencia que había mostrado en todo momento, pero Flambeau lo tomó de la mano de la joven y lo leyó con el mayor asombro. En efecto, empezaba con la forma protocolaria de un testamento, pero después de las palabras «doy y lego todo lo que posea a mi muerte», la escritura cesaba bruscamente con una serie de rayas y no aparecía por ninguna parte el nombre de ningún beneficiario. Flambeau, sorprendido, pasó el papel a su amigo, quien le echó una ojeada, y en silencio lo entregó al sacerdote del sol. Un instante después, ese digno pontífice, con su espléndida y majestuosa túnica, había cruzado de dos zancadas la habitación y se alzaba con toda su estatura sobre Joan Stacy, con los ojos azules fuera de las órbitas. «¿Qué clase de triquiñuela ha estado usted haciendo?», exclamó. «Eso no es todo lo que escribió Pauline». Se quedaron de una pieza al oírle hablar con una voz completamente diferente, con un chillón acento yanqui. Su majestuosidad y su buen acento inglés habían desaparecido como quien se quita una capa. «Eso es lo único que hay en su escritorio», dijo Joan, y lo miró fijamente con la misma sonrisa diabólica. De repente, el hombre empezó a soltar blasfemias y torrentes de palabras incrédulas. Había algo horripilante en la desaparición de su máscara. Era como si hubiera caído la cara verdadera de un hombre. «Escúcheme bien», gritó con fuerte acento americano cuando se hubo quedado sin aliento tras todas sus maldiciones. «Yo puedo ser un aventurero, pero usted es una asesina. Sí, caballeros, aquí está explicada esa muerte y sin ninguna levitación. La pobre muchacha estaba escribiendo un testamento a mi favor. Su maldita hermana entra, le arranca la pluma, la arrastra hasta el hueco del ascensor y la tira abajo antes de que pueda acabarlo. Caray, me da la impresión de que después de todo necesitamos las esposas». «Como usted ha observado acertadamente», replicó Joan con una calma que horrorizaba, «su secretario es un joven muy respetable que sabe lo que significa un juramento, y jurará ante cualquier tribunal que estuve en la oficina de usted ocupándome de un trabajo de mecanografía desde los 5 minutos anteriores y hasta los 5 minutos posteriores a la caída de mi hermana. El señor Flambeau podrá decir que me encontró allí». Hubo un silencio.
Pues entonces, exclamó Flambeau, Pauline estaba sola cuando cayó y fue un suicidio. Estaba sola cuando cayó, dijo el padre Brown, pero no fue un suicidio. Entonces, ¿cómo murió? Preguntó impaciente Flambeau. Fue asesinada. Pero estaba completamente sola, objetó el detective. Fue asesinada cuando estaba completamente sola, respondió el cura. Todos miraron al padre Brown, pero éste seguía sentado con la misma actitud abatida, con una arruga en su redonda frente y un aspecto de vergüenza y dolor impersonales. Su voz era opaca y triste. Lo que quiero saber, chilló Callan lanzando un juramento, es cuándo va a venir la policía a llevarse a esta maldita y perversa hermana. Fue asesinada por su propia hermana. Me arrebató $500,000 que eran mías, tan sagradamente como... Vamos, vamos, profeta, interrumpió Flambeau con un gesto de desprecio. Recuerde usted que este mundo es solo una nube. El hierofante del dios Sol hizo un esfuerzo por volver a subir a su pedestal. No es el mero dinero, exclamó, aunque eso serviría para hacer avanzar la causa en el mundo entero. Es que esa era la voluntad de mi amada. Para Pauline todo esto era sagrado. A los ojos de Pauline, el padre Brown se puso en pie de un salto, tan súbitamente que la butaca se cayó a sus espaldas. Estaba mortalmente pálido y sin embargo parecía electrizado de esperanza. Sus ojos brillaban. Eso es, exclamó con voz clara. Esa es la forma de empezar. A los ojos de Pauline. El alto profeta se apartó del diminuto cura con un apresuramiento casi salvaje. ¿Qué quiere usted decir? ¿Cómo se atreve? Gritaba arrepentidamente. A los ojos de Pauline, repitió el cura mientras los suyos brillaban cada vez más. Siga usted, en nombre de Dios, siga usted. El crimen más vil que los genios del mal hayan inspirado siempre pesa menos después de la confesión. Y yo le imploro que confiese. Siga, siga. ¿A los ojos de Pauline? Déjeme ser demoníaco, tronó Callan, luchando como un gigante encadenado. ¿Quién es usted, maldito espía, para tejer su tela de araña en torno a mí y mirar y observar? Déjeme marchar. ¿Lo detengo? Preguntó Flambeau, lanzándose hacia la salida, ya que Callan había logrado abrir la puerta de par en par. No, déjelo pasar, dijo el padre Brown, con un extraño y profundo suspiro, que parecía surgir de lo hondo del universo. Deje pasar a Caín, pues pertenece a Dios. Cuando hubo salido, se hizo un pesado silencio en la habitación que para la ardorosa naturaleza de Flambeau fue como una lenta agonía de interrogantes. La señorita Joan Stacy ordenó con toda tranquilidad los papeles de su escritorio. Padre, dijo Flambeau al fin, no solo la curiosidad, sino mi deber me impelen a averiguar si puedo saber quién cometió el crimen. ¿Qué crimen? Preguntó el padre Brown. El que nos ocupa, por supuesto, replicó su impaciente amigo. Nos ocupamos de dos crímenes, dijo Brown, crímenes de muy diferente alcance y cometidos por criminales muy diferentes. La señorita Joan Stacy, una vez reunidos y guardados sus papeles, se dispuso a cerrar con llave su cajón. El padre Brown continuó haciéndole tan poco caso como ella a él. Los dos crímenes, observó, fueron cometidos aprovechando la misma debilidad de la misma persona en una lucha por hacerse con su dinero. El autor del crimen más grave se encontró burlado por el crimen más pequeño. La persona que cometió el crimen más pequeño se quedó con el dinero. Oh, no siga usted como si fuera un conferenciante, protestó Flambeau. Dígalo en pocas palabras. Lo puedo decir con una sola palabra, replicó su amigo. La señorita Joan Stacy se colocó su negro sombrero de mujer profesional con un hosco fruncimiento de cejas muy profesional delante de un espejito, y mientras continuaba la conversación, cogió su bolso y su paraguas sin el menor apresuramiento y salió de la habitación. La verdad está en una sola palabra, y muy corta, dijo el padre Brown. Pauline Stacy era ciega. Ciega, repitió Flambeau poniéndose en pie lentamente, lo que puso aún más de manifiesto su enorme estatura. Era una enfermedad congénita, continuó Brown. Su hermana habría empezado a usar gafas si Pauline la hubiera dejado, pero su filosofía o su manía era que uno no debe fomentar esas dolencias cediendo a ellas. No estaba dispuesto a admitir la nube que cubría sus ojos, o trataba de hacerla desaparecer a fuerza de voluntad. De modo que sus ojos empeoraron debido al esfuerzo, pero aún estaba por ocurrir lo peor. Y ocurrió gracias a este maravilloso profeta, o como quiera que se autotitule, que le enseñó a mirar al sol ardiente con los ojos abiertos. Eso era aceptar a Apolo.
Dios mío, si estos nuevos paganos fueran siquiera como los viejos paganos, serían un poco más astutos. Los viejos paganos sabían que la mera adoración desnuda de la naturaleza tenía sus riesgos. Sabían que el ojo de Apolo puede fulminar y dejar ciego. Hubo una pausa y el cura continuó con voz suave e incluso conmovida. Tanto si ese demonio la cegó deliberadamente como si no. No hay duda de que la mató deliberadamente gracias a su ceguera. La absoluta sencillez del crimen es repugnante. Usted sabe que ellos subían y bajaban en esos ascensores sin recurrir al ascensorista. Usted sabe también lo suave y silenciosamente que se deslizan los ascensores. Calon llevó el ascensor hasta el descansillo de la joven y la vio, por la puerta abierta, escribiendo lentamente, sin ver, el testamento que le había prometido. La llamó alegremente y le dijo que le dejaba ahí el ascensor y que saliera cuando hubiera terminado. Luego apretó un botón y subió silenciosamente hasta su propio piso. Atravesó su oficina, salió a su balcón y quedó a salvo, rezando ante la calle llena de gente, cuando la pobre muchacha, terminada su tarea, corrió alegremente hasta donde su amante y el ascensor había de recibirla, y dio un paso. —No lo cuente —exclamó Flambeau. Él debía haber recibido $500,000 por solo apretar ese botón. Continuó el curita con la voz inexpresiva con la que solía hablar de semejantes horrores. Pero eso salió mal. Salió mal porque había otra persona que también quería el dinero y que también conocía el secreto de la vista de la pobre Pauline. Había una cosa en relación con ese testamento que creo que nadie observó, aunque estaba sin terminar y sin firma. La otra señorita Stacy y alguna persona de su servicio lo habían firmado ya como testigos. Joan había firmado primero, diciendo que Pauline podía acabar de redactarlo más tarde con el típico menosprecio femenino por los procedimientos legales. Por lo tanto, Joan quería que su hermana firmara el testamento sin verdaderos testigos. ¿Por qué? Pensé en la ceguera y tuve la seguridad de que había querido que Pauline firmara a solas porque había querido que no lo firmara en absoluto. La gente como las Stacy usa siempre plumas estilográficas, pero esto era particularmente natural en el caso de Pauline. Gracias a la costumbre y a su fuerte voluntad y memoria, todavía podía escribir casi tan bien como si fuera capaz de ver, pero no podía saber cuándo necesitaba tinta. Por lo tanto, su hermana le cargaba cuidadosamente las estilográficas, todas, salvo esta pluma en concreto. Esta no la cargó. La poca tinta que quedaba se consumió en unas pocas líneas y luego la pluma se quedó vacía, y el profeta perdió 500,000 libras y cometió uno de los más brutales e ingeniosos crímenes de la historia para nada. Flambeau se acercó a la puerta abierta y oyó subir a la policía por la escalera. Se volvió y dijo: «Debe de haber analizado usted todo muy a fondo, para haber logrado atribuir el crimen a Calon en 10 minutos». El padre Brown hizo un gesto de sorpresa. «Oh, a él», dijo. «No. Tuve que analizar todo muy a fondo para averiguar lo referente a la señorita Joan y la pluma estilográfica, pero ya sabía que Calon era el asesino antes de entrar en el portal». «No lo dirá usted en serio», exclamó Flambeau. «Lo digo completamente en serio», respondió el cura. «Le digo que supe que lo había hecho incluso antes de saber qué había hecho». «¿Pero por qué?». «Estos estoicos paganos», dijo Brown pensativamente, «siempre fracasan debido a su fortaleza. Desde la calle se oyó una caída y un grito, y el sacerdote de Apolo no se sorprendió ni se volvió. Yo no sabía lo que era, pero supe que él lo estaba esperando.